En este asunto del diálogo, ¿no?, que anuncié como segunda parte de la entrevista, retornemos a la entrevista que te hice el 7 de febrero de este año. Yo te pregunté por qué el diálogo. Tuviste una respuesta muy atinada, que vale la pena que repitas, debido a que el planteamiento del diálogo ha recobrado una gran actualidad. Sí, mucha Incluso fuerza, con gracias motivo a de Dios. los errores cometidos por la oposición, Sí, se ha rescatado prácticamente así es. del silencio en que se encontraba. Eso se lo debemos a los errores de la oposición, que sobre el tema comete un nuevo error, y vamos a hablar de eso. Sí, Como ahora está rechazando abiertamente el diálogo. sí. Es lamentable porque el diálogo, en primer lugar, el diálogo responde a la idea de evitar la violencia, a la idea de avanzar en la civilidad. Hay una obra, José Vicente, rápidamente, que nos gusta mucho a los estudiosos del derecho, que es del doctor Calamandrei. En el primer tomo hay una carta dirigida a Redenti, su mejor alumno, y él le dice: lo que más admiro de ti es cómo logras convencer y desenvolverte en una audiencia pública, donde lo único que vale es el diálogo y el respeto a las partes. Bueno, yo en lo personal creo en el diálogo, en la ética del diálogo, creo que es una fórmula para evitar la violencia, pero también es una fórmula que presupone el reconocimiento de hombres y mujeres iguales en derechos, recíprocos, debemos ser recíprocos, y sobre todo requiere una ética de la sinceridad. En este momento difícil, complejo que vive Venezuela, el gobierno ha dado claras iniciativas de diálogo. Ha buscado en el ámbito económico, en el ámbito de las víctimas y los presos, en el ámbito de muchos de los acontecimientos nacionales, ha invitado a la oposición a dialogar, a que sin declinar en sus principios y valores podamos coincidir en una agenda nacional de los grandes objetivos de la patria, dándole prioridad al pueblo venezolano y sus necesidades, aspiraciones, valores y creencias. Ahí en la Comisión de la Verdad todavía están las sillas vacías, esperando a la oposición. Creo que en los grupos y organizaciones económicas ha ocurrido lo mismo. Sin embargo, aplaudo, reconozco, y debemos hacer todo lo que se tenga que hacer para fortalecer esta iniciativa que se ha producido en el exterior, se ha concretado en el exterior, sobre la idea del diálogo. Lamentablemente veo sombras, aunque hay un cantautor que dice que las sombras grises también forman parte del paisaje, pero eso es muy bueno estéticamente, no políticamente. En el orden político tenemos problemas muy graves, muy serios. El gobierno los está afrontando con una enorme responsabilidad histórica. El pueblo ha respondido como lo que es un pueblo de alma mayor, acostumbrado a enfrentar los grandes acontecimientos. Ahí está nuestra historia. Y sí veo, lamentablemente, conductas muy débiles, muy frágiles, en lo que tiene que ver con el diálogo. Hoy se habla, vamos a dialogar, y mañana no. A la vez hay una división en el seno de la oposición en ese tema. Hay quienes consideran que no se debe dialogar y lo que impulsan es la violencia. Sin embargo, me consta, conozco sectores de la oposición, no empoderados en este momento de la cúpula de la oposición, pero gente de mucho valor que sabe y entiende que la única salida es a través del diálogo y en el marco de la Constitución. Yo no soy fatalista, Germán, pero creo que en este momento el diálogo se está jugando la última carta, ¿no? Porque, Sí, fíjate tú, la iniciativa de UNASUR, la designación de
unos facilitadores como Zapatero, Oye, extraordinarios, con gran valor personal. el dominicano Sí. y el panameño también. Leonel Fernández Leonel y y Torrijos. Torrijos. O sea, tres expresidentes Y de luego, grandes valores. en el ámbito internacional hay un consenso favorable al Un diálogo. consenso favorable. E internamente la mayoría del país, de El acuerdo con la Papa se ha encuesta. expresado Exacto. positivamente hacia el... Sin hacia embargo, el- frente a esa situación, la oposición se retrae, deja esperando a los invitados o los invitantes en Santo Domingo y repite que ella pone condiciones para poder sentarse en torno a una mesa. No. Un diálogo sincero, honesto, la única condición que debe tener es el amor a la patria y agregarle a eso el respeto a la Constitución, más nada. Entonces, ¿qué va a pasar, Germán? Bueno, Una oposición que está tascando el freno para no entrar a dialogar. Erosionar el diálogo, vulnerar el diálogo, es menguarse más la oposición. La oposición no tiene el mismo entusiasmo e ilusión que con que la acompañó a una parte del pueblo venezolano cuando llegó a tomar la mayoría de la Asamblea Nacional. Hoy día más bien... ¿Estás consciente de eso? Sí, hoy día hay un cuestionamiento fuerte. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuáles son las leyes fundamentales que ustedes tenían que trabajar? ¿Qué es esa persecución? Además, cuando hay hambre es igual el hambre para el que está con el gobierno que para el que está con la oposición. Cuando tenemos problemas de inseguridad es exactamente igual para el que está con el gobierno que para el que está con la oposición. Y este es un mensaje a los que les gusta pedir intervenciones extranjeras. Si eso ocurriera, que no va a ocurrir, pero si eso ocurriera en ese supuesto negado, no es que la violencia va a discriminar quién es de la oposición y quién es del gobierno, sino recordemos lo que hace poco pasó en Panamá, hace pocos años, y cómo desaparecieron barrios enteros. Entonces, deberían tener más responsabilidad, más seriedad, amor a la patria, quisiéramos decir, pero en todo caso, más responsabilidad. ¿Tú no crees que hay gente en la oposición, algunos sectores, porque yo creo que hay un sector democrático en la Sí oposición, lo hay, cómo no. muy constreñido, muy cohibido, que no se atreve a... Y gente muy valiosa. Pero ¿no crees que hay un sector que está apostando precisamente al fracaso del diálogo, Claro. con el objeto de apelar una vez más a lo que ha sido una constante en la oposición, ¿no? Recurrir a la violencia? Una violencia que no sé cuál destino ni cuál camino pudiera tener. Es importante lo que está diciendo. Porque al final el arbitraje en una situación de violencia le corresponde de facto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo te puedo decir con mucha sinceridad y además con experiencia, cercano a ellos como soy, en el orden académico, en el orden de los estudios, nosotros tenemos una extraordinaria Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy institucional, muy en defensa de la democracia, muy en defensa de la Constitución. Yo no digo no existe uno que otro por allí, pero son individualidades frente a lo que es el cuerpo armado, que se constituye no solo en una columna, sino en uno de los valores fundamentales de la democracia y del Estado constitucional de derecho. Iniciándose este año, creo que fue, o a finales del año pasado, yo estuve con el alto mando militar y los altos mandos militares de los estados en el Salón Bolívar del Ministerio de la Defensa. ¿Cuál era la invitación? Que ha debido llenarnos de orgullo, no ese alboroto que se armó. Básicamente buscaron un constitucionalista, me tocó a mí. Queremos que nos hable de la Constitución en situaciones de crisis, Constitución que debemos respetar. Y esas 3 horas todas fueron de preguntas, de respeto y de consideración a la democracia, a la Constitución, al Estado de Derecho y a su misión fundamental, que es la defensa del pueblo de Venezuela. Pero fíjate, quienes piensan en una alternativa de violencia, fracasado el diálogo, reaccionan con un simplismo conmovedor, ¿no? Han construido una especie de teoría de que la situación económica va
a desembocar en una especie de nuevo Caracazo, pues, de una violencia producto del hambre, de la necesidad del país, y que a esos van a terminar sumándose fatalmente unidades de la Fuerza Armada. Te digo que se trata de un simplismo sorprendente, ¿no? Es una reducción incluso de la experiencia histórica. Porque yo comparto lo que tú dices acerca de la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así es, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Y además me parece que en el pueblo venezolano hay conciencia de que hay problemas muy graves. Sí, así es. ¿No? Pero no está dispuesto a dar el salto en el vacío. Nuestro pueblo es muy maduro y, como dice la canción de Eli Primera, muy sabio. Es muy maduro y muy sabio. Y la mejor demostración son los términos de paciencia, de resistencia, de tolerancia en que ha ido llevando esta situación de extremos en medio de una guerra económica, en medio de problemas sociales graves. Estamos conscientes y es muy doloroso que nuestro pueblo tenga que pasar por esto. Pero esto lo vamos a superar. Ya el precio, siempre es volátil, pero el precio del petróleo comienza a promediar, de acuerdo a las informaciones que me han dado internacionalmente hablando, en los $50. Venezuela se acerca en un promedio de $39 y un poco más. Cuando estábamos en una especie de caída libre, no solo es que se detuvo, sino que empieza a avanzar. Pero por si fuera poco, Venezuela tiene un potencial minero y no minero y de recursos extraordinarios que le permiten, sin lugar a dudas, ir avanzando como lo ha hecho hasta ahora. Ninguna de las misiones se ha detenido. Se está procurando controlar las cadenas de distribución de esta gente. Yo considero que eso es traición a la patria de la peor manera, que es buscar mediante el acaparamiento y los obstáculos en las cadenas de distribución que no llegue de manera oportuna y a bajo costo la seguridad alimentaria al pueblo de Venezuela. Y en eso está empeñado el gobierno. Está haciendo un trabajo extraordinario, siempre aliado con el pueblo de Venezuela, y esas han sido las últimas manifestaciones, movilizaciones y marchas. Que habrá que tomar medidas todavía más fuertes, pues tienen que tomarse, claro está. Primero son las necesidades y aspiraciones del pueblo de Venezuela y después todo lo demás. Yo le hice una consulta al presidente del Banco Central, que es mi amigo. Yo le dije, mira, yo no soy experto en esto, pero si en mi casa yo tuviera un problema grave y mis hijos están pasando, no tienen con qué comer y a la vez tengo una deuda y entra un dinero, aunque sea un recurso escaso, mi opción es por los hijos. Y él me dice, sí, yo preferiría diferir la deuda o negociar la deuda. Me dijo, eso es innecesario, Ezcarrá, eso se va a un bono. Me explicó la teoría de los bonos y cómo se podía pagar y diferir y a la vez ahorrar a los efectos de poder hacer una inversión fuerte, muy fuerte, en lo que tiene que ver con medicina, seguridad alimentaria y otros elementos. Y al final me dijo, esa lógica tuya familiar, que te la expreso en términos de bonos y todas estas cosas, la teoría de los bonos, ya estamos investigando, ya estamos trabajando, ya estamos buscando, porque la prioridad del gobierno es el pueblo de Venezuela en primer lugar. Te agradezco mucho lo que has dicho, ¿no?, en esta entrevista. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, José Vicente. Lo que has dicho está impregnado de optimismo y creo que el país necesita de optimismo para derrotar ese pesimismo que pretende acabar con las instituciones. Y del lado de la oposición, José Vicente, tú lo has dicho varias veces y yo lo comparto. Hay gente valiosa, hay gente... Yo los conozco, los he tratado, nos hemos reunido. Nosotros nos hemos reunido con Jonathan Powell, por ejemplo, aquel que fue jefe de gabinete de Tony Blair. Ha venido varias veces aquí a Venezuela y para intentar formas de diálogo, formas de acuerdo, y sí ha asistido gente de la oposición, quizás no empoderada de la cúpula y de la estructura de la oposición, pero con grandes preocupaciones y dispuestos a coincidir en aspectos en los que nadie puede diferir.
la defensa de la patria, la aplicación de la Constitución, los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la felicidad de nuestro pueblo, en primer lugar, y después todo lo demás, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, José Vicente. De verdad, gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales.